Hola y bienvenidos a Clasemáticas. En este vídeo tutorial vamos a ver las propiedades básicas con potencias, ¿vale? Todas las propiedades con ejemplos sencillitos, creo que para que podáis entender, y al final del todo, bueno, un par de ejemplos un poco más completos. Entonces lo que vamos a trabajar es conocer y aplicar las propiedades básicas con potencias. Bueno, vamos allá. Lo primero que vamos a ver es recordar la definición de una potencia. La expresión b elevado a n, que se lee como la potencia de b elevado a n, representa la expresión matemática b por b por b por b n veces. ¿De acuerdo? A b se le llama base, es decir, al número grande al que está abajo se le llama base, y a la n se le llama exponente. ¿De acuerdo? Base y exponente. El exponente nos dice el número de veces que hay que multiplicar a la base. Ejemplos, bueno, 2 a la cuarta, 2 elevado a 4, sería, lo que viene a continuación es lo que habría que pensar, sería 2 por 2 por 2 por 2, 4 veces. En este caso es un cálculo sencillo y nos daría 16. Menos 3 elevado al cubo, elevado a 3, sería menos 3 por menos 3 por menos 3, 3 veces, porque es lo que nos dice el exponente, y en este caso saldría menos 27. Sale negativo porque hay un número impar de números negativos multiplicándose. Ya sabéis que si hay un número par sale positivo, si hay un número impar sería negativo. Menos 5 elevado a 4, pues sería menos 5 por menos 5 por menos 5 menos 5, 4 veces. En este caso saldría positivo y saldría 625. Y por último, menos 7 al cuadrado. Aquí os lanzaría la pregunta, os diría, para hacer el vídeo y pensad cuánto vale. ¿Vale? Yo creo que muchos diríais 49 como solución, porque pensaríais, bueno, pues menos 7 por menos 7, menos por menos más, 7 por 7, 49. Y estaríais cometiendo un error. Ahora os explico el por qué. Esto sale menos 49. ¿Por qué? Pues el motivo, no el único, sino el motivo, es que aquí no hay paréntesis. El menos 7, al no llevar paréntesis, el cuadrado solo afecta al número, solo afecta al 7. Es decir, este menos está aislado de la potencia. Por eso sería menos 7 por 7 en vez de menos 7 por menos 7. Fijaos en el ejemplo de arriba, que sí que llevaba paréntesis. Entonces esto sí que ha sido menos 5 por menos 5 por menos 5, ¿de acuerdo? Aquí hay 4 menos, por eso ha salido positivo. Pero en este ejemplo que he puesto no hay 4 menos, solo hay 1. Por eso sale negativo. Recordad, si hay paréntesis, influye la potencia sobre el signo. Si es impar, negativo. Si la base es negativa, naturalmente. Si la base es positiva, siempre será positivo. Y si es par, positivo. Pero si no hay paréntesis, solo hay un menos, por lo tanto la solución sería negativa. Primera cosa que tenéis que recordar, porque suele ser un fallo muy habitual que cometéis. Vamos ya con las propiedades. Primero voy a explicar las tres que yo considero más básicas. La primera, cualquier número elevado a 0 vale 1, salvo el 0. Es decir, 0 elevado a 0 no existe. Es una indeterminación matemática. Otra cosa es que estéis estudiando límites, estéis en bachillerato, y ya depende, hay que estudiar el límite, a ver exactamente si gana el 0 de la base o el 0 del exponente, pero por ahora nuestro nivel sería una operación imposible. Entonces, cualquier número, salvo el 0, elevado a 0, siempre vale 1. Luego, dentro de un par de diapositivas, os voy a demostrar esta propiedad. Porque alguno cree, por ejemplo, que 2 elevado a 0 es 0, o 2 elevado a 0 es 2. No, 2 elevado a 0 es 1. Luego os lo demuestro, porque me gusta demostrar las cosas. Segunda propiedad que creo que no tiene ninguna dificultad. A cualquier número elevado a 1 es ese mismo número. ¿Vale? 7 elevado a 1 es multiplicar 7 una vez por sí mismo, pues 7. Y la tercera propiedad, que también la voy a demostrar más adelante, que si tenéis un número elevado a un exponente negativo, eso se convierte en una fracción de numerador 1, y en el denominador ya ponemos el exponente positivo. Vamos con los ejemplos para que lo veáis. 6 elevado a 0 es igual a 1. Cualquier número elevado a 0 vale 1. 5 elevado a 1 es 5. Cualquier número elevado a 1 es ese mismo número. Y 7 a la menos 2 sería 1 partido de 7 al cuadrado, es decir, 1 partido de 49. Luego ya os digo que os demuestro la propiedad, la que creo que os pueden generar un poco de dudas, que sería, es decir, ¿qué es eso de elevar un número a 0? Es multiplicar el 6 0 veces. ¿Eso qué es? Alguno piensa entonces por error que es el 6. Y no, el 6 sería multiplicarlo una vez. ¿Y qué es esto de elevarlo a menos 2? O sea, que multiplico el 7 menos 2 veces. ¿Eso cómo es? ¿Vale? Son dos propiedades un poco extrañas. Entonces luego, más adelante, os lo demuestro para que comprendáis por qué vale 1 y por qué se convierte en una fracción. Menos 2 elevado a 0, menos 1 y no 1. Si hubiera llevado paréntesis, sí. Si este menos 2 hubiera llevado paréntesis, este 0 afectaría a todo el menos 2. Por tanto, la respuesta hubiera sido más 1, 1.
Pero al no llevar paréntesis, os repito lo que he dicho antes, esta potencia solo afecta al 2. Luego sería menos lo que valga 2 elevado a 0, que hemos dicho que es 1. 2 tercios elevado a 1, cualquier número elevado a 1 es ese mismo número. Y por último, 3 a la menos 4, pues sería 1 partido de 3 elevado a 4, es decir, un 81. Estas tres propiedades son las más básicas y debéis recordar. Siguiente propiedad. Producto de potencias de la misma base. Si tenéis un producto de dos potencias y las bases son iguales, los exponentes se suman. La base se conserva y los exponentes se suman. Fijaos, 6 al cuadrado por 6 a la quinta. Yo lo que os voy a demostrar, ahora va a aparecer en azul, pero eso ya, como he hecho en otros vídeos, es el razonamiento del final del todo, que es lo que deberíais hacer. Yo os voy a demostrar que eso es 6 elevado a 7. ¿Por qué? Vamos a ver. 6 al cuadrado, que lo pongo en verde, sería 6 por 6. Y 6 a la quinta sería 6 por 6 por 6 por 6 por 6. Bueno, y tendríamos 6 elevado a 2 más 5. 2 verdes más 5 azules, es decir, se suman los exponentes, ¿vale? Ya que se están multiplicando, sumo todos los 6. Esa es la demostración. Ya vamos con un ejemplo sin hacer esa demostración intermedia. 5 al cubo por 5 al cuadrado por 5. Esto algunos pensaríais que es 5 elevado a 5, porque decís, bueno, voy a sumar los exponentes. 3 más 2 más 0. Pues 3 más 2 más 0 es 5. Y cuidadito, porque ese 5 está elevado a 1. Está elevado a 1. Se os olvida mucho ese 1. Por lo tanto, no es 5 elevado a 5, sino 5 elevado a 3 más 2 más 1, es decir, 5 elevado a 6. Otro ejemplo, 2 al cubo por 2 a la menos 4, pues sumamos los exponentes. De nuevo os recuerdo que ese 2 que está ahí suelto está elevado a 1. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con los tres exponentes? Sumarlos. Y entonces quedaría 2 elevado a 3 más 1 más menos 4. Cuidado con este más menos 4. Este más es porque se están sumando los exponentes, ¿vale? Y este menos 4 es porque el exponente es menos 4. Así que nos quedaría 2 elevado a 0, cuyo resultado es, como hemos visto en la propiedad anterior, 1. Cualquier número elevado a 0 era 1. Un ejemplo un poco más completito, utilizando esta propiedad. Bueno, pues 81 por 9 por 243. Madre mía, que hay que sacar la calculadora, ¿no? Pues no hay que sacar la calculadora si usamos las potencias. Entonces, cuando tenéis ejercicios de este tipo, donde hay números grandes, aparentemente grandes, y bases distintas, alguien podría pensar, oye Álvaro, que aquí las bases no son iguales. ¿Cómo voy a poder sumar yo estos exponentes que tengo aquí? Bueno, pues lo que hay que trabajar es con números primos. Vamos a descomponer estos números en factores primos. 81 sería 3 a la cuarta, 9 es 3 al cuadrado y 243 es 3 a la quinta. Oh sorpresa, resulta que estos tres números se pueden poner como potencia de base 3, por lo tanto sus exponentes se pueden sumar. 3 elevado a 4 más 2 más 5, es decir, 3 elevado a 11, que sería la respuesta. ¿Vale? Entonces, repito, cuando veáis números que no son bases primas y bases distintas y nos mandan trabajar con potencias, descomponemos en factores primos y veréis que casi siempre pues se va a poder operar con ellos. Siguiente propiedad. Bueno, pues en vez del producto, la división. Pues si para el producto había que sumar los exponentes, pues para la división, que es lo contrario de multiplicar, es lo inverso, ¿qué habrá que hacer? Restar los exponentes. Vamos a verlo ahora. Pero antes un comentario. La división se puede expresar de varias formas. Una con este símbolo, el de los dos puntitos, y otro con fracción. Alguien dirá, vale, gracias Álvaro, qué información más interesante. Vale, pues tan interesante como que alguno de repente se encuentra esto en un examen, en un ejercicio, y no continúa la propiedad. Luego lo voy a explicar cuando haga algún ejercicio. Entonces recordad que la fracción también es una división. Entonces si las bases son iguales, los exponentes los vamos a restar. Restamos el exponente del numerador menos el exponente del denominador. Primero un ejemplo para demostraros la propiedad, ¿vale? 3 elevado a 7 dividido entre 3 elevado a 4, voy a expresarlo así, en vez de con dos puntitos, con fracción, porque yo creo que lo vais a ver más claro si lo pongo en forma de fracción. 3 elevado a 7 sería 3 por 3 por 3, 7 veces, y 3 elevado a 4 es 3 por 3 por 3, 4 veces. Por la propiedad de las fracciones, yo puedo simplificar factores, arriba y abajo. Factores, no sumandos, que hacéis cosas interesantes también con los sumandos. Es decir, yo puedo tachar 4 treses de abajo con 4 treses de arriba. Entonces os pregunto, ¿cuántos treses nos quedan? Ya sé que me vais a decir 3 treses. Pero pensad lo que hemos hecho. Teníamos 7 arriba y hemos quitado los que había abajo. 7 menos 4, 3.
¿Vale? Por eso se restan los exponentes. Os recuerdo que es muy importante que entendáis las propiedades, porque si las entendéis, aunque pase tiempo, luego os resultará mucho más sencillo recordarlas o razonarlas. Otro ejemplo, 5 elevado a 10 dividido entre 5 al cubo. Aquí os voy a comentar lo que he dicho antes. A veces llegáis a una operación complicada de potencias y llegáis aquí y de repente dejáis esto como solución. Y lo dejáis tal cual como solución. Parece que es que no podéis continuar. Esto es una división. Por lo tanto, yo los dos exponentes los puedo restar. Y me quedaría 5 elevado a 7. Otra propiedad, y peligrosa. Peligrosa. Yo es que digo, esto es importante, que para mí todo es importante. Cuidado con estas. Cuidado cuando hay una división y el divisor tiene exponente negativo. Muy atentos a lo que os voy a decir ahora. De nuevo, os lanzaría la pregunta. ¿Cuánto creéis que vale esto? Hombre, y si se hubiera lanzado la pregunta antes de deciros cuidado, lo siento, pero estoy convencido que muchísimos de vosotros hubierais dicho 2 elevado a 1, es decir, 2 como respuesta. Y estaríais equivocados. Mucho cuidado cuando el exponente es negativo. Recordad que lo que hay que hacer con los exponentes es el ¿qué? Restarlos. Luego sería 2 elevado a 5 menos 4. Repito, al dividir potencias de la misma base, los exponentes tenemos que restarlos. Es decir, poned aquí encima un menos. ¿Qué haríais? 5 menos este exponente. ¿Y este exponente cuál es? El menos 4. Luego este menos 4 se convierte en más 4, es decir, 5 más 4, 9. Importante, vedlo otra vez, rebobinad los 10 segundos o 20, pero importante que entendáis esto. Si esto hubiera sido un por en vez de un dividido, entonces sí, la respuesta hubiera sido 2 elevado a 5 más menos 4, es decir, 2 elevado a 1. ¿Vale? Entonces sí. Pero cuidado en estos casos. Un ejemplo un poquito más completo, parecido al anterior. Aquí tenemos 16 por 32 dividido entre 1024. Lo que he dicho antes, ¿no? Calculadora. No, calculadora no. Vamos a trabajar con potencias. 16 es 2 a la cuarta, 32 es 2 a la quinta y 1024 es 2 elevado a 10. ¿Qué hacemos con los dos primeros exponentes cuyas bases se están multiplicando? Sumarlos. ¿Y qué hacemos con el último exponente que se están dividiendo? Restarlo. ¿Vale? Los dos primeros los sumo porque se están multiplicando y el último lo resto. Me queda 2 elevado a menos 1. Que por una de las propiedades que hemos visto en la diapositiva anterior, esto sería igual a 1 partido de 2 elevado a 1. Siguiente propiedad. Siguiente propiedad no. Voy a hacer lo que os he comentado. Voy a razonaros esta propiedad y esta. Rápidamente os voy a explicar estas dos propiedades. ¿Por qué cualquier número elevado a 0 vale 1? Y por qué un número elevado a un exponente negativo se convierte en fracción. Y para eso voy a usar esta propiedad, la de la división, la que acabamos de ver. Antes os he dicho que 6 elevado a 0 valía 1. Vale, os voy a demostrar el por qué. 6 elevado a 0 se podría expresar, ¿por qué no?, como 6 elevado a 3 menos 3. Ahí no hay ningún truco. 3 menos 3, ¿cuánto vale? 0. Luego, ¿estas dos cosas son iguales? Sí, son iguales. Esto de aquí lo podría expresar como una división. ¿Por qué? Porque si hacemos el razonamiento hacia la izquierda, si tenemos el cociente de potencias de la misma base, los exponentes se restan. Luego, estas dos cosas son iguales. Estas dos cosas son iguales. Esto de aquí y esto de aquí, me da igual lo que valga, ¿vale? Pero si dividimos dos números iguales, siempre el resultado vale 1. En concreto, esto vale 216 dividido entre 216. ¿De acuerdo? Pero me da igual lo que salga aquí. Siempre que dividimos dos números iguales, siempre el resultado sale 1. 8 entre 8, 1. 20 entre 20, 1. 100 entre 100, 1. 200 entre 200, 1. ¿Vale? Cuando dividimos dos números iguales sale 1. Así que acabamos de demostrar que cualquier número elevado a 0 se puede transformar en un 1. 7 a la menos 2. Os he dicho en la diapositiva anterior que esto valía 1 partido de 7 al cuadrado. Pues lo voy a demostrar. 7 a la menos 2 se puede expresar como 7 elevado a 0 menos 2. ¿Por qué no? 0 menos 2 es menos 2, luego no hay ninguna trampa aquí. Igual, esta diferencia de exponentes se podría expresar como esta división de potencias, porque al dividir se restan los exponentes, no hay ninguna trampa aquí. Y acabamos de decir que cualquier número elevado a 0 vale 1. Así que esto, que se puede expresar en forma de fracción, se puede poner así. Os repito, cualquier número elevado a 0 vale 1. Así que acabo de demostrar que 7 a la menos 2 se puede poner como 1 partido de 7 al cuadrado. Es decir, 1 partido de 49. Me gusta demostrar las propiedades porque creo que el razonamiento no es muy complejo y ayuda a entender la fórmula. Penúltima propiedad. Cuando tenemos potencia de potencia.
Cuando tenemos una potencia elevada a otra potencia, os voy a demostrar que los exponentes se multiplican. La base se conserva, pero los exponentes se multiplican. 7 al cuadrado elevado al cubo. Os voy a demostrar que esto vale 7 elevado a 6 y no 7 elevado a 5, como alguno hace, que es sumar en vez de multiplicar. Os lo demuestro. Cualquier número elevado al cubo es ese número por ese número por ese número. 3 veces. ¿Vale? 7 al cuadrado al cubo es 7 al cuadrado por 7 al cuadrado por 7 al cuadrado. ¿Qué hacemos con los exponentes del 7? Sumarlos. Sería 7 elevado a 2 más 2 más 2. Es decir, 7 elevado a 3 veces 2. 3 por 2. Acabo de demostrar que los exponentes se multiplican. Esta suma vale 6, este producto vale 6. ¿Vale? Tengo 3 veces el 7 al cuadrado. Luego nos queda 7 elevado a 6. 27 elevado a 8. Bueno, pues 27 no es un número primo, 27 es 3 al cubo, y 3 al cubo elevado a 8, los exponentes se multiplicarían. 3 al cubo por 8, este por se ha caído un poquito, pobrecito, sería 3 elevado a 24. 2 elevado a 5, elevado a menos 3, elevado a menos 1. Esto sería 2 elevado a 5 por menos 3 por menos 1. Los exponentes se multiplican. Y nos quedaría 2 elevado a 15, no a menos 15, ¿vale? Menos por menos sería más. 5 por 3 por 1, que sería 15. Un ejemplo bastante más completo. 225 elevado a 4 dividido entre 125 elevado a 3. Bases distintas. ¿Qué hay que hacer? Trabajar con números primos. 625 es 5 a la cuarta. Y 125 es 5 al cubo. Luego tendría 5 a la cuarta elevado a 4. Este 4 es este, ¿vale? Y este 4 viene del 625. Entonces, en este caso, ¿qué hacemos? Pues la potencia de potencia. Estos dos exponentes se multiplican, estos dos exponentes se multiplican. 4 por 4, 16, 3 por 3, 9. Y ahora uso la propiedad de la división. Como son potencias de la misma base, los exponentes se restan. Y quedaría 5 elevado a 16 menos 9, es decir, 5 elevado a 7. Última propiedad. Pues como tenemos la potencia de un producto, esto es igual al producto de las potencias. Repito, cuando tenemos la potencia de un producto, es igual al producto de las potencias. Esto solo lo cumple el producto y la división, pero no la suma y la resta. ¿Vale? Cometéis un fallo gravísimo, incluso en cursos avanzados, cuando os encontréis, por ejemplo, x más 2 al cuadrado y ponéis x al cuadrado más 4. ¿Vale? Cuidado, solo lo cumple el producto y la división. Demostración. 2 por 3 al cubo. Voy a demostrar que esto es igual a 2 al cubo por 3 al cubo. Cualquier cosa al cubo es esa cosa, por esa cosa, por esa cosa. 3 veces. Aquí estos paréntesis sobran, porque la multiplicación cumple unas muy buenas propiedades que nos hace que podamos quitar esos paréntesis y cambiar el orden entre la asociativa y la conmutativa. Podemos agrupar todos los doses juntos y poner todos los treses juntos. Vale, entonces nos quedaría 2 al cubo por 3 al cubo. Ejemplo aquí. 2 por 5 al cubo por 7 al cuadrado y todo eso al cubo. Pues este cubo, lo que dice esta propiedad, es que este cubo afecta a todos los factores que haya en el paréntesis. Es decir, este cubo afecta a todos los factores que hay en el paréntesis. Por eso quedaría este factor elevado al cubo, este factor elevado al cubo y este factor elevado al cubo. ¿De acuerdo? Seguimos. Esto quedaría entonces 2 al cubo, este quedaría 2 elevado a 3 por 3, 9, y este quedaría 7 elevado a 3 por 2, 6. Último ejemplo antes de entrar en los dos más completos. 540 elevado a 6. ¿Cómo se podría expresar de forma más sencilla usando las potencias? Pues descomponiendo 540 en factores primos. ¿Vale? 540 en factores primos es 2 al cuadrado por 3 al cubo por 5. Que todo eso está elevado a 6. Este 6 lo que hace es afecta a todas las potencias que hay aquí. Lo que daría 2 elevado a 6 por 2, 3 elevado a 6 por 3 y 5 elevado a 6 por 1. Este 1 es el que está aquí. Repito, este 6 afecta a todos. Y potencia de potencia se multiplican. 6 por 2, 6 por 3, 6 por 1. Y nos quedaría esto que tenéis aquí. 2 elevado a 12 por 3 a la 18 por 5 elevado a 6.
Fijaos ahora en esta diapositiva que os voy a poner. Os voy a recordar dos de las propiedades que ya hemos hablado, ¿vale? La del producto de potencias de la misma base, que se suman los exponentes, y la otra propiedad que también hemos visto y hemos hablado, que es la de la potencia de un producto. Bueno, pues a veces mezcláis las propiedades. Eso os pasa mucho en matemáticas. A veces os explicamos dos propiedades distintas y las mezcláis. Tenéis una capacidad impresionante para mezclar propiedades. Lo que pasa es que eso os lleva a errores. Fijaos, 2 a la quinta por 3 a la séptima. Algunos hacéis lo siguiente. Bueno, pues decís, pues multiplico las bases, 2 por 3, y sumo los exponentes, porque es lo que me han explicado los profesores, que si se multiplican, sumo los exponentes y que las bases se pueden multiplicar. No confundéis las cosas, ¿vale? No las confundáis. Yo puedo sumar exponentes, cuando multiplico bases iguales. Y puedo multiplicar bases cuando los exponentes son iguales. No tiene nada que ver con esto. Aquí son las bases distintas, así que no puedo sumar exponentes. Aquí son los exponentes distintos, así que no puedo multiplicar las bases. Así que esto que aparece aquí está mal. Está mal por duplicado. Pero aún así lo vemos. Otra propiedad que a veces utilizáis, por ejemplo esta, el cubo de una suma. Hacéis algo que os encanta, que es 2 al cubo más 3 al cubo. Y alguien dirá, Álvaro, pues esto lo acabas de decir que sí se puede hacer. No. La potencia de un producto o de un cociente sí que es el producto de las potencias, pero no con la suma y con la resta. Por tanto, hacer esta operación, es decir, 8 más 27, 35, estaría mal. Sí que alguno va a estar dudando y diciendo, ¿cómo que esto no se puede hacer? Una forma mucho más sencilla de darse cuenta de que esto está mal. ¿Cuánto vale 2 más 3? 2 más 3 vale 5. ¿Y cuánto vale 5 al cubo? Es decir, 5 por 5 por 5, 125 y no 35. Luego esto de aquí claramente está mal. Vamos a ver una en el que sí que se van a aplicar bien las reglas. Fijaos aquí, distintas bases, distintos exponentes. ¿No puedo hacer nada? Pues fijaos que sí. Porque fijaos en los dos primeros. Los dos primeros resulta que coinciden sus exponentes. Por lo tanto, ¿qué puedo hacer con sus bases? Multiplicarlas. Y me quedaría 6 elevado a 5. Anda, ¿y qué ocurre ahora? Pues que las bases son iguales. Así que, ¿qué puedo hacer con los exponentes? Restarlos. Y me quedaría 6 al cubo, es decir, 216. Así que lo que os quiero decir sobre todo con esta diapositiva que os acabo de pasar es que mucho cuidado cuando mezcláis propiedades, ¿vale? Que suelen llevar a error. Continuamos. Bueno, vamos ya a acabar las propiedades. Vamos a ver dos ejemplos bastante interesantes y bastante completos. Depende del curso en el que estéis, pues a lo mejor esta parte no haría falta que la vierais, o todo lo contrario, os vendría bien para repasar y preparar exámenes. Imaginaos este enunciado, donde lo primero que yo veo es 27, 9, 81. A mí esto me suena ya automáticamente a potencias de 3. Si a vosotros no suena potencia de 3, sí tenéis que recordar que cuando estamos usando potencias hay que ponerlo todo en factores primos. Entonces 27 claramente no es primo, 9 no es primo. Pues vamos a poner lo primero, todas estas bases como números primos. 27 sería 3 al cubo, 9 sería 3 al cuadrado, 81 sería 3 a la cuarta y 9 sería 3 al cuadrado. Conservando los exponentes que había del principio, ¿vale? Este cubo de aquí es este de aquí. Este menos 1 sigue estando aquí. Y este menos 3 sigue estando aquí. ¿Qué hacemos ahora? Pues lo que vamos a hacer ahora son las potencias de potencias. ¿Vale? Vamos primero a hacer las potencias de potencias. O sea, las he marcado ahí. Esta de aquí se convierte en 3 elevado a 9. Esta se va a convertir en 3 a la menos 2. Y esta se va a convertir en 3 a la menos 6. Luego nos quedaría esto que tenemos aquí. 3 elevado a 9 por 3 a la menos 2. Y este 3 elevado a 4 sigue estando igual. Y este 3 a la menos 6. Bueno, ¿y ahora qué seguiríamos? Pues ahora continuaremos haciendo el interior de estos paréntesis. ¿Vale? Se están multiplicando las potencias de la misma base, los exponentes los vamos a sumar, aquí también se están multiplicando, los exponentes los vamos a sumar. El primer paréntesis, ¿de acuerdo? Quedaría 3 elevado a 7, porque 9 más menos 2 sería 7, y el segundo paréntesis quedaría menos 2, porque 4 más menos 6 sería menos 2. Y el último paso, que me he adelantado demasiado, este es lo que os he comentado antes, que es donde más veces metéis la pata con las potencias, cuando tenéis una división, y el divisor tiene exponente negativo. Recordad que los exponentes se restan, yo sé que lo tenéis clarísimo, pero a veces confundís este menos con este menos. Y aquí sería 3 elevado a 7 menos menos 2, es decir, 3 elevado a 9.
y no 3 elevado a 5, que a lo mejor alguno hubiera escrito. Último ejemplo. Aquí, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues va a haber potencias de distinta base. Entonces, pero ya lo hago un poco más rápido. Lo que hay que hacer, ya os he dicho antes, es descomponer en factores primos. 18 es 2 por 3 al cuadrado, que está elevado al cubo. 12 es 2 al cuadrado por 3, está elevado a 1, así que no pongo nada. 9 es 3 al cuadrado, que está elevado a 5. Y 6 es 2 por 3, que está elevado a menos 2. ¿Qué hacemos ahora? Pues utilizamos la propiedad que acabamos de ver, que la potencia de un producto es el producto de las potencias. Es decir, este cubo afecta a este 2 y a este 3. Este 5 aquí sí hago potencia a potencia. Y este menos 2 afecta a los dos que tenéis aquí. Entonces en vez de 2 nos va a quedar 2 al cubo, en vez de 3 al cuadrado 3 elevado a 6, esto se queda tal cual, quito el paréntesis porque es un producto. Si fuera una división, mucho cuidado, ¿vale? Si fuera una división habría que mantener el paréntesis porque los dos van a dividir. Esto quedaría 3 elevado a 10, perdonad, y este es 2 y 3 quedarían elevado a menos 2. ¿Qué hacemos ahora aquí? Bueno, pues fijaos que tenemos aquí mezclados los doses y los treses, ¿vale? Lo que voy a hacer es juntar todos los doses y juntar todos los treses. Eso se puede hacer perfectamente por la propiedad conmutativa asociativa. En el numerador junto todos los doses, me quedaría esto que tenéis aquí. En el denominador junto todos los doses, que solo era este, y hago lo mismo con los treses. Repito, lo anterior. ¿Veis? Los treses del numerador los he puesto en una única fracción. Los treses del denominador, que son estos dos, los he puesto en una única fracción. ¿Veis? Lo que he hecho es agrupar todos los doses con los doses, los treses con los treses. Si hubiera 5, pues los 5 con los 5. Lo que hacemos es juntarlo. ¿Para qué? Pues porque aquí podemos operar con los doses. Estos dos exponentes los sumo y este le resto. Estos dos exponentes los sumo. Estos dos también los sumos, pero el resultado lo resto. Nos quedaría los doses elevado a 5 menos 2. Los treses elevado a 7 menos 8, que es lo que va en la suma de aquí. Repito, el 5 verde viene de sumar estos dos, porque se están multiplicando. El menos 2 amarillo viene del exponente que hay en el denominador. Y lo resto porque se están dividiendo. Este 7, ¿de dónde viene? De sumar estos dos exponentes. ¿Por qué? Porque se están multiplicando y la base es la misma. Este menos es porque están dividiendo. Y este 8 viene ¿de dónde? De haber sumado estos dos. 10 más menos 2, que sería 8. Luego me queda 2 elevado a 7 por 3 elevado a menos 1. Este 3 a la menos 1, como queda exponente negativo, lo podría poner en forma de fracción y me quedaría eso que tenéis ahí. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada más. Creo que ha sido un vídeo muy completo de potencias, donde tenéis desde lo más básico hasta ejemplos un poco más complejos. Y como siempre espero que os sirva. Sed buenos.